Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, chicos, nosotros vamos a desarrollar y hablar acerca de la importancia que tuvieron ciertas instituciones dentro de lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? ¿Qué fundamentación tuvieron las instituciones que se le conoce generalmente como las instituciones evangelizadoras dentro de la colonia? Algo que ustedes pudieron venir viendo en las clases pasadas es que en todas las temáticas que tratamos, en todos los referentes en los cuales nosotros nos encontramos dentro del área de la colonización, dentro de esta estructura y dentro de este espacio, lógicamente hablamos de cómo la iglesia buscó todos los medios, de cómo la iglesia buscó todas las formas en las cuales promulgar la religión católica. Sí, mediante la cual impartir la fe e impartir la devoción a partir de una creencia ideológica, a partir de lo que querían como tal buscar promulgar al momento de estructurarse en la época colonial. Empezaron haciéndolo mediante la imposición de creencias, mediante la imposición de tradiciones, que fue como tal la religión, ¿sí? Posterior a ello, ustedes recordarán que hablábamos de estas evangelizaciones que se desarrollaron con la llegada de los sistemas económicos, ¿sí? Con la llegada de lo que fueron estas actividades referenciales a la encomienda, el obraje, el latifundio, que todas estas actividades laborales tuvieron la única finalidad, nuevamente, de promulgar la fe, ¿sí? A lo que se llamaba la famosa cristianización. Posterior a esta cristianización, aparece lo que es el arte, que estábamos viendo la clase pasada. Nuevamente el arte también entra a fungir un rol importante dentro del área de la religión, porque ustedes recordarán que se hablaba de lo que era el famoso sincretismo, en el cual los indígenas querían buscar un espacio de expresión, querían buscar como tal un referente importante, un lugar en el cual su arte, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, lo que ellos eran como sociedad y como civilización, pueda verse reflejado, pueda verse estructurado, sí, que no se vea silenciada directamente la característica de lo que ellos eran. Esto se veía reflejado en el arte. Algo que nosotros podemos identificar en todos y cada uno de estos espacios que ustedes pueden ver es que directamente la religión, directamente el encuentro como tal de sociedades, de colonizadores, buscan implantar a la religión por todos los medios de la sociedad. ¿Sí? Y desde esta perspectiva lo hacen también ahora mediante los fundamentos de educación. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de instituciones evangelizadoras en la colonia? Hablamos ya de los primeros estatutos, de las primeras formas de educación, encontrándole un referente, por ejemplo, encaminado a lo que es el tipo de escuelas, podemos entender, ¿sí? Las primeras escuelas de la colonia
tuvieron la finalidad de enseñar la fe, tuvieron la finalidad y el objetivo de promulgar la religión. Eso era lo que se buscaba como tal desarrollar dentro de la educación de la época colonial. Que la fe siga manteniéndose, es más que la fe se mantenga arraigada como tal a los indígenas. Tanto como les digo, en el arte, como en la sociedad, como en todos los elementos de la civilización, ustedes pueden ver que prácticamente se buscaba promulgar la fe, se buscaba promulgar esta evangelización. El formato nuevo de estructura social al que lógicamente estaban encaminados ya los indígenas. Es así entonces que desde esta perspectiva empezamos nosotros a estudiar y a tener un acercamiento con lo que son estas instituciones. Fueron varias, ¿sí? Con diferentes enfoques, con diferentes objetivos, formatos que prácticamente querían desarrollar. Algo que los españoles no podían permitirse era que los indígenas lógicamente dejen de creer, ¿sí? Porque en algún momento si los indígenas dejaban de creer o si los indígenas llegaban a rebelarse, podían llegar a perder el control total, podían llegar a perder el control absoluto de lo que ellos venían obteniendo ya año tras año, que les había costado mucho, que les había costado demasiado trabajo, muchas muertes también, muchas revueltas, muchas protestas, muchos elementos que prácticamente formaron parte de la conquista, que formaron parte también de la negativa, porque no podemos creer también que los indígenas aceptaron todo, porque sí, también se rebelaron, también lucharon, pero lógicamente, como nosotros hemos visto desde el inicio, los españoles tuvieron el beneficio de las armas de fuego, ¿sí? Este fue el principal prácticamente aliciente que tuvieron ellos para poder manejar una conquista de una u de otra manera con ventaja. Al elemento o a esta forma de entender la realidad, a la forma de entender este contexto en el cual nosotros nos estamos refiriendo, lógicamente, como les mencionaba, los españoles no podían darse el lujo de que los indígenas dejen de creer, de que los indígenas pierdan la devoción. Entonces empiezan a desarrollar otras alternativas. El arte ya lo habían controlado. Ahora querían nuevamente promulgar otros espacios y empiezan a desarrollar diferentes instituciones, como les digo, que forman parte de la educación de los indígenas, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros hablamos de las funciones evangelizadoras, prácticamente entendemos que no fue 100% en su totalidad desde sus inicios para los indígenas. Las letras o los famosos letrados, como generalmente se les conoce, fueron encaminados en un inicio únicamente para los españoles, para personas poderosas, para personas con algún grado importante dentro del contexto social y dentro de la realidad. Esto cambió lógicamente con el tiempo. Pero directamente la primera función o la primera institución que nosotros conocemos es que para cumplir con la misión evangelizadora viajaron a América miembros del clero secular y regular. La evangelización de América fue impulsada gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos. Es por eso que cuando nosotros estudiemos a lo que es la estructura social de la colonización, la iglesia tiene un rol importante dentro de la sociedad. La iglesia tiene un papel fundamental porque lógicamente era quien le ayudaba a la corona a mantener el control con la imposición de estas creencias y de estas costumbres, ¿sí? Con la imposición y el manejo también de las sociedades y de las civilizaciones, porque no siempre podemos nosotros entender o quizás hablar de que como les digo, los indígenas aceptaron de la noche a la mañana. La iglesia tuvo mucho que ver. La forma en la cual la iglesia enseñaba la fe tenía muchos roles importantes. Entonces, aquí la iglesia tenía que desarrollar un papel fundamental. ¿Y qué es lo que hizo? Crean lo que son las misiones y los conventos, ¿sí? Que fueron estas dos instituciones, que fueron estos dos roles que quiso desempeñar como tal la iglesia con la finalidad de promover la fe. Tenemos lo que fueron las misiones.
Las misiones se encargaron de ser grupos religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas. Esto ustedes recordarán que nosotros ya habíamos más o menos estudiado cuando hablábamos de la extirpación de idolatrías. Sí, al momento en el que se extirpaban las idolatrías, se lo hacían mediante estas misiones o los famosos misioneros que hasta en la actualidad nosotros llegamos a escuchar de ellos. ¿Cuál es la funcionalidad de estos misioneros? Pues hacer conocer a la gente sobre la palabra, hacer conocer a la gente sobre la devoción, sobre la fe, promulgar alrededor del mundo entero lo que es la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que busca directamente la iglesia con la ayuda de los conventos? Es que las personas, como les digo nuevamente, acepten la fe, acepten la devoción, acepten este nuevo cambio del cual estaban siendo partes, pero ahora ya mediante la educación. En este caso, entonces, tenemos que, de igual manera, se desarrollaron lo que fueron las misiones, en el cual se organizaba una expedición para buscar a los indígenas que la conformarían. Esto no se podía hacer de una forma unitaria, se requería de la labor también de otros indígenas. Aquí es donde nosotros estudiamos, por ejemplo, a lo que yo les mencionaba anteriormente, si ustedes recordarán, que la corona no podía trabajar de forma solitaria, sino que pidió la ayuda de estos indígenas líderes, de estos indígenas que eran importantes en las sociedades, en los grupos, y lógicamente con la ayuda de estos indígenas pudieron llegar o alcanzar un poco más el entendimiento del resto de sociedades. Estos indígenas lógicamente fueron recolectándose. ¿Por qué? Porque mientras más indígenas que crean en la fe puedan promulgarle, puedan contarle a las otras personas y decir, sí, esta fe es verdadera, esta fe es lo que prometen o es lo que en serio hablan, lógicamente es la forma en la cual podían alcanzar a más personas, podían alcanzar a más sociedades y a más grupos étnicos encaminados a lo que es la religión. Entonces, como tal, las misiones se encargaban de realizar expediciones. Generalmente, estas expediciones eran realizadas en sectores alejados de la urbe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, el desarrollo, la civilización, la sociedad se desarrollaba como tal en el centro, podemos entender como decir que ahora hablamos de en las polis, en las ciudades que se desarrolla toda la economía y en los sectores rurales simplemente se desarrolla un poco más de paz. Tal y cual esta ejemplificación sucedía también con los pensamientos y las sociedades y civilizaciones. Entonces, ustedes pueden ver, la imagen nos explica directamente cómo se manejaban o cómo era el consciente y el pensamiento que tenían sobre estas personas. Lógicamente eran personas que aún no habían tenido quizás un contacto directo con la colonización, un contacto directo como tal con el referente nuevo para ellos. Entonces eran sociedades y civilizaciones que tenían que conocer la fe, sociedades y civilizaciones que mediante las nuevas estructuras, mediante los nuevos elementos, tenían que sí o sí encontrar una forma de adaptarse a la nueva realidad, una forma de encontrarse en un nuevo espacio y en un nuevo encuentro, lógicamente, de la realidad. Tenemos entonces así que desarrollaron diferentes características las misiones. Eran pueblos formados alrededor de una capilla o una iglesia y también, lógicamente, eran conformados por los pueblos colonizados o por los pueblos conquistados. Como les digo, hasta nosotros ya habíamos estudiado cuando hablábamos de la extirpación de la idolatría. Lógicamente eran organizadas por los religiosos, tenían jefes indígenas y eran instruidos en labores. Las misiones o la imposición de la religión tardó varios tiempo. No quiere decir que fue de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque incluso el idioma era diferente, la forma de comunicación era más complicada, entonces de una o de otra manera, se les hacía complicado a los misioneros el lograr acceder como tal a los indígenas. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Pues buscar las formas, buscar las alternativas, acceder a indígenas. Por eso nos dice que aquí existía un jefe indígena, quien era el que prácticamente más o menos era como si les hacía entender al resto de sociedad quiénes eran y qué era lo que se quería buscar.
Ya, y esto tardó varios tiempos, esto no se lo hizo de la noche a la mañana. Y en este tiempo en el cual se promulgaba la evangelización, se promulgaba el cristianismo como forma, como estructura, lógicamente los indígenas tenían que trabajar. Porque ustedes recordarán que prácticamente para los indígenas tenían una ideología de que debían ser agradecidos por la religión que se les estaba enseñando, tenían que ser agradecidos por esta nueva este nuevo tipo de realidad o este nuevo acceso, la nueva evangelización para ellos. Era prácticamente como un pago que ellos tenían que cumplir. ¿Cuál era su pago? El trabajo. Y aquí se imponían estos trabajos que nosotros ya hemos venido estudiando, como fue, por ejemplo, las encomiendas, los obrajes, los latifundios. Es decir, mientras se enseñaba la fe, tenían que seguir desarrollando sus labores comunes y corrientes, como seres comunes y tradicionales. No tenían ningún beneficio de ley. De igual manera, eran instruidos, es decir, que no es que desarrollaban las actividades que cotidianamente ellos estaban acostumbrados, los indígenas estaban acostumbrados, sino que por otro lado, tenían que como tal desarrollar las actividades que también se les enseñaba, que se les instruía. Ya no solamente, como les digo, se les enseñaba la fe, sino aparte de ello, se les enseñaba otros elementos importantes dentro de la realidad y dentro del contexto. De igual manera, por otro lado, se desarrollaron y nos encontramos con los conventos, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad de estos conventos? Pues catequizar e instruir la fe. De igual manera, dar vida a órdenes religiosos por parte de la iglesia y de el claustro. Para comprender de mejor manera, quiero que por favor veamos el siguiente video, ¿sí? Vamos a tomar atención, chicos, por favor. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos.
De ello nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Como ustedes pudieron ver en el video, directamente lo que se buscaba como tal era lógicamente dar a conocer la religión. Pero para los misioneros era difícil esta actividad. ¿Por qué? Porque no conocían el idioma, porque no entendían la realidad a la cual se estaban enfocando. Y lógicamente no es que lo hicieron netamente o el 100% desde sus inicios como una forma violenta e impositiva, sino que netamente fueron como tal, podemos entenderle quizás algún tipo de desafío para los misioneros, ¿sí? Y eso es lo que incluso sucede en la realidad. Ustedes se preguntarán en la actualidad también cuando vemos misioneros que van por el mundo entero promulgando la palabra, ¿ellos qué hacen? Se acercan al país, se acercan al hogar, se acercan a la realidad, a las iglesias y lógicamente aprenden. Para ellos es un reto como tal el hacer conocer a Dios, el dar a entender a Dios, el darse a entender ellos mismos mediante la fe, mediante la devoción, aún incluso hablando otro idioma. Y esto parte desde estos contextos educativos, desde estas realidades en las cuales, lógicamente, para los misioneros, los primeros misioneros, era difícil desarrollar estas actividades, ¿sí? En este sentido, lo que nos decía que lo que se buscaba era que 2 o 3 personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltados por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlo de formar la misión y trasladarlo a ella. Sí, a lo que veíamos en el video que se los consideraba como los traductores. ¿Para qué? Para que lógicamente se haga mucho más sencillo el hecho de dar a conocer la palabra de Dios. Si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o a su vez los sometían por la fuerza si respondían de forma violenta. Pero lógicamente las misiones se caracterizaron porque en sus inicios o quizás la primera forma o el primer acercamiento que ellos tuvieron con los indígenas o con estos jefes indígenas no fue de forma violenta, nos dice como tal y cual su palabra, buscaba persuadirlos, buscaba convencerlos de formar parte de ellos y que lógicamente ya cambie la realidad, que ya les hagan formar parte del entorno y del contexto nuevo a las sociedades o civilizaciones. Principalmente, lógicamente nos dice que además de la catequesis, los aborígenes eran instruidos en labores de agricultura, ganadería y producción de textiles. Por otro lado, también fue una forma económica y autosustentable de expansión colonial, ya que se abastecía con el trabajo de los mismos indígenas y, lógicamente, generaba riquezas para la corona. Quiere decir, aparte de que se les estaba enseñando la religión, ellos eran autosustentables, es decir, trabajaban para sí mismos, trabajaban para obtener su propio alimento, trabajaban para poder desarrollar una vida común y cotidiana. Y esto beneficiaba al momento de trabajar la tierra porque se les promulgaba actividades en ganadería, en agricultura, esto generaba comercio. Y las ganancias que este comercio lograba desarrollar, lógicamente, venía directamente para beneficio de la corona. Otra de estas instituciones que nosotros estudiamos como instituciones de evangelizadores son los conventos. Nos dice que durante la colonia en América los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe. En los conventos hacían su vida a las órdenes religiosas, cada una con una tarea de evangelización definida, educación y evangelización de hombres o mujeres. Además de estar conformado por las partes tradicionales heredadas de Europa, la iglesia y el claustro en América.
Estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o capilla de indios, que fue un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas. Aquí nosotros vamos teniendo cierta semejanza y cierto acercamiento con lo que fue, por ejemplo, el momento de la impartición y extirpación de idolatrías, ¿sí? En el cual ustedes podían ver que nosotros hablábamos sobre las famosas capillas también, en el cual era como un espacio educativo, era como podemos entenderle como algún tipo de aula de clase para los indígenas, ¿sí? En el cual se les enseñaba la fe, en el cual se les enseñaba como tal la tradición de la cristianización. Algo importante que nosotros debemos recordar es que aquí ya empieza, como les mencionaba al inicio de la clase, los primeros acercamientos a la educación, yéndonos ya a un ámbito académico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente empezamos a tener como tal un acercamiento a lo que son las aulas de clase más o menos encaminadas, lógicamente no tal y cual las conocemos hoy en día, pero ya como tal un espacio educativo, un espacio de intercambio de ideas, de preguntas, de conocimientos. Lógicamente nosotros sabemos que la educación también ha pasado un largo proceso de transformación, un largo proceso de entendimiento, de cambios, de costumbres, de formulaciones para encontrarnos en la educación en la cual nos encontramos hoy en día. Nosotros hablamos de que en la anterioridad, y gracias a estos inicios que, por ejemplo, la iglesia nos enseña, hablamos de una educación en el cual solamente se refiere a que el docente dice lo que está en el texto, a que el docente lógicamente promueve los conocimientos, pero nadie le puede refutar. Nadie le puede decir quizás una pregunta, nadie le puede decir quizás que se esté equivocando, porque se les consideraba a los docentes como seres brillantes, se puede entender, como los seres que tenían la última palabra. Conforme se va desarrollando la educación y conforme va avanzando la sociedad y la civilización, tal y cual ha pasado desde sus inicios, entendemos que esto no es así, que educación no se refiere a eso. Educación es un espacio de intercambio de conocimientos en el cual los estudiantes son capaces de asimilar, de analizar la información, de verificar y de lógicamente saber si es o no es verdad, si aceptan o no aceptan información, si quizás quieren o no quieren refutar lo que el docente como tal está impartiendo o le está enseñando. Prácticamente ahí hablamos de una educación constructivista, de una idea educativa diferente, pero en sus inicios, como les digo, los primeros tipos de educación y en el cual se basaron muchos y muchos años de educación en los anteriores, en los primeros tipos de escuela, lógicamente era con estas características, de la cual no existía otra palabra. ¿Y por qué? Porque era la forma en la cual educaban en la colonia, la forma en la cual los españoles lógicamente promulgaban sus costumbres y sus tradiciones. Nadie podía decirles que no. Nadie podía decirles que quizás eso no estaba bien, que quizás podían cambiar o que quizás podían buscar otras alternativas. No, lo que los españoles querían, lo que prácticamente ellos promulgaban era la última palabra, era lo que se tenía que hacer, era la ley. Y por ello es que lograron encontrar este camino que fue el más factible para ellos, fue incluso el más exitoso porque lógicamente lograron dominar el territorio con la utilización de la religión. Existen muchos elementos y muchos debates incluso que se dice que quizás la colonización y la imposición de creencias y de costumbres no hubiese tenido el mismo éxito si quizás no se imponía como tal una religión, si solamente se lo hacía con ideales políticos o ideales sociales, quizás no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo. ¿Sí? Como tal, la iglesia, la religión, las leyes religiosas prácticamente hicieron que los espacios cotidianos, hicieron que las personas, que los indígenas acepten la religión, acepten las costumbres, acepten las tradiciones. En un inicio lo hicieron por miedo, conforme fue paseando el tiempo, conforme ya lógicamente los indígenas ya cambiados del contexto, ya lógicamente teniendo que obligatoriamente acostumbrarse a una nueva tradición, obligatoriamente acostumbrarse a una nueva estructura social, ya no les quedaba de otra más que lógicamente tenerse que adaptar a esta nueva realidad. Y al adaptarse a esta nueva realidad,
lógicamente podemos entender cómo se van transformando estos elementos, cómo prácticamente ya van encontrando otros rumbos, van encontrando otros espacios, van encontrando ya otros referentes, otros elementos con los cuales van acercándose un poco más a la misma religión. El primer encuentro que ellos pudieron tener o un espacio que ellos pudieron encontrarse dentro del ámbito religioso es lo que veíamos la clase pasada en el sincretismo, dentro del arte. Como a partir del arte quizás pudieron encontrar un pequeño espacio de expresar lo que ellos eran, ¿sí? No eran españoles ya 100%, tampoco eran indígenas ya al 100% nativos, pero sí fueron mestizos, eran parte de un cruce social, de un choque cultural que empezó a formar parte de su contexto y de su realidad. Entonces ellos querían demostrar lo que ellos eran. Ellos querían promulgar esta idea, promover esta conciencia, este consciente estructurado de un nuevo contexto y de una nueva realidad. Pero también aquí tenemos que dentro de los conventos existieron tres tipos de elementos o funciones que empezó a desarrollar los conventos como parte de la evangelización. Tenemos a lo que es la iglesia, el claustro y la capilla abierta o capilla de indios. La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Sí, esa palabra es importante, para los pobladores de la ciudad. Estamos hablando de una realidad sumamente clasista, de un contexto sumamente discriminatorio, en el cual los indígenas no tenían el mismo derecho que los blancos a poder acceder a las iglesias. Netamente las iglesias era para las personas importantes, para las personas habitantes de la ciudad. Para ellos estaba la capilla abierta, ¿sí? En este caso nos dice que estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevadas a las catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos, ¿sí? Como les digo, existía algún tipo de clasismo en el cual los indígenas no podían acceder. ¿Por qué? Porque estábamos en un estrato social diferente, en el cual los privilegios eran para las personas de la corona o descendientes de la corona, pese a que ya los españoles habían tenido, lógicamente, ya un enlace étnico y cultural con indígenas y ya prácticamente empezaron a desarrollarse nuevos tipos de etnias, pero pese a ello, la corona seguía manteniendo el poder, podemos entender, la corona seguía manteniéndose en un referente fuerte para el contexto. Por otro lado, tenemos al claustro. Nos dice que el claustro albergaba la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o de las religiosas. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres que incluían a las mestizas, ¿sí? Quiere decir que, como les digo, como estamos en un contexto desigual, en un contexto un poco clasista, lógicamente solamente las mujeres mestizas podían tener acceso a estos claustros, a esta educación religiosa, estos como tipo de escuelas religiosas. También sirvió de resguardo para niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se llegase a encontrar en peligros. Si ustedes pueden tener la oportunidad de ver quizás a veces estas películas o estas novelas de los años, más o menos que tienen un contexto de los años 1900, 1800, generalmente pueden ver cómo las mujeres tienen bastante acercamiento con la iglesia, cómo las mujeres en la mayoría de los contextos se refieren a que van a la iglesia, que van a las misas o que tienen algún tipo de trabajo social con la iglesia o que quizás pertenecen al claustro como tal. ¿Por qué? Porque se promulgaba mucho esa idea. La mujer no tenía un rol tan importante dentro de la realidad y dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues netamente dedicarse a eso, dedicarse a la iglesia, aceptar la religión. Las mujeres mestizas, lógicamente. Acercarse a la fe, a la devoción, acercarse a la iglesia, al trabajo en la iglesia. Era para lo que ellas prácticamente vivían, para lo que las mujeres vivían. Vamos a ver también qué nos dice. Desde el Concilio de Trento del año 1545, la Iglesia estableció normas para la vida conventual, que dependían las instituciones de enseñanza femenina y las correccionales como la Casa de Recogidas. El convento fue un espacio de soledad
penitencia, arrepentimiento y disciplina. Ideales que pretendían ser instituidos para la vida cotidiana a través de la educación. ¿Sí? Lógicamente era como si se hablase de un reclusorio para las mujeres especialmente, ¿sí? En el cual se les enseñaba a ser buenas esposas, a ser buenas madres, a ser buenas amas de casa, sí, porque estamos hablando de una sociedad de aparte de clasista, machista, en el cual la mujer tenía que vivir para y por el hombre. Si no tenía esposo, pues para su padre, pero tenía que depender netamente de un hombre. Una mujer no era importante por sí sola. Una mujer era importante en caso de tener un esposo poderoso o un padre poderoso, un padre importante, un esposo importante dentro de la realidad. Si no cumplía con ninguno de estos dos aspectos, pues tenemos por hecho entonces que la mujer no tenía ningún rol importante. En este caso fueron relevantes desde el punto de vista cultural, porque en ello las féminas tenían acceso a las letras, el arte y las manualidades. Algunos conventos tenían la finalidad de formarlas como amas de casa, pues en sus manos estaría el inculcar los valores cristianos y costumbres occidentales a sus hijos, ¿sí? Nuevamente los españoles o la corona o la iglesia como tal encontraron otro nicho, encontraron otra forma en la cual podían seguir promulgando la educación en la religión, podían seguir inculcando el cristianismo. ¿Cómo lo hacían? Pues lógicamente encaminándoles, enseñándoles, instruyéndoles a las mujeres a que a sus hijos, a las personas que dependan de ellos, las personas que dependan de su hogar, lógicamente también tengan un acercamiento con este contexto, también tengan un acercamiento con la religión. Y es así como prácticamente nosotros entendemos la función evangelizadora que tuvieron las iglesias, los conventos, las misiones dentro del ámbito de la religión. En la próxima clase lo que nosotros haremos es entender y estudiar a los elementos ya desde el ámbito de las universidades, ¿sí? Como les decía, ya de los primeros letrados, de las primeras personas que accedían como tal a algún tipo de título, podemos entenderle. Lógicamente, los títulos iniciales fueron desde un ámbito más teológico, no tanto encaminado al área académica como en la actualidad, pero ya se habla de los primeros indicios educativos, del primer acercamiento con la academia, sí, del primer acercamiento como tal con el área educativa. Pero como tal partimos de lo que son las instituciones como la iglesia, como los conventos y las misiones, conventos y misiones que fueron instituciones que promovieron nuevamente la cristianización. Aunque parezca un elemento repetitivo, aunque parezca que en todas las clases hablamos de lo mismo, de que se promulgaba la religión, lo que hacemos es ver cómo en cada apartado de la sociedad, en cada aspecto, en cada lugar del área común, cotidiana y corriente de la época colonial, siempre se buscaba promulgar la religión, se buscaba que de todas las formas de vida y por haber, los indígenas acepten, se arraiguen a esta fe y a esta devoción. Y es por eso que incluso en la actualidad la religión católica es la más grande a nivel mundial y dentro de Latinoamérica también la gente tiene una fe, una devoción ferviente por esta religión. ¿Por qué? Porque desde sus inicios era lo que se buscaba. Era lo que se buscaba promover, que la gente ame tanto a la religión, acepte tanto, tenga tanta fe y tanta devoción, que era lo que lógicamente se buscaba encontrar y se buscaba promulgar dentro de esta realidad y dentro de estos nuevos contextos, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Su clase y su deber ya se encontrarán en la plataforma.